me dio una palabra que realmente nunca la prediqué, está también en el libro de Isaías, y me hablaba acerca de esto, de poder entender. Esta palabra es yo creo que para todos nosotros. Cada uno de nosotros estamos orando y esperando algo de parte de Dios. Para aquellos que quizás están orando, clamando, lloramos muchas veces, estamos esperando y nada sucede. Lo que vemos es un silencio. Y a veces, al no conocer, al no entender cómo obra Dios, pensamos o mal pensamos acerca de su propósito, de su manera, de sus planes, de sus formas. Y me hablaba el Señor acerca de esto. En Isaías 18:4 dice la palabra: porque el Señor me dijo así: me estaré quieto y miraré desde mi morada como el sol claro después de la lluvia y como nube de rocío en el calor de la siega. Cuando Dios me da esta palabra la tuve que leer varias veces, porque si bien el libro de Isaías es un libro que a mí me bendijo desde que conozco al Señor, y Dios muchas veces marcó mi corazón, nunca me llevó a este versículo. Pero en esta ocasión quiero compartirte, querida iglesia, lo que para mí fue de mucha bendición. El Señor dice que Él está quieto. Muchas veces el Señor en medio de nuestras situaciones está quieto. Voy a estar quieto, dice Dios. Pero la quietud de Dios no es como nosotros quizás pensamos. Por eso hablaba, ¿no?, de poder cambiar nuestra manera de pensar y ir conociendo más al Señor, su obrar, su forma, su amor, su misericordia. Cuando Dios está quieto es porque está esperando el momento oportuno para obrar. Y nosotros nos desesperamos porque clamamos, porque oramos, porque hacemos los deberes, pero no sucede nada. Y yo le pedí al Señor un cambio, le pedí al Señor que haga, y escuchamos muchas veces testimonios de otros hermanos que dicen: desde que estoy en el camino del Señor, Dios me bendijo con esto, Dios me bendijo con aquello. Y pensamos que a nosotros no nos bendice Dios porque todavía lo que estamos pidiendo no llega. Y ahí es donde Dios me hablaba y me decía: es necesario comprender cómo obro yo. Que yo me tarde no significa que no lo vaya a hacer. Que guarde silencio no significa que soy indiferente a lo que me estás pidiendo, que no te escucho, sino que Dios tiene un plan y un propósito más específico. Lo que Dios quiere ante cada situación de nuestras vidas es nuestra transformación. Es que nos podamos acercar más a Él, conocerlo más. En definitiva, como dijo Salomón, esa tendría que ser nuestra vida. Es lo más importante de nuestra vida. Conocerlo a Él, acercarnos a Él y permitirle a Él que haga de nosotros aquella obra que Él quiere hacer para cumplir ese propósito que tenemos que cumplir. ¿Y para qué? Cumpliendo ese propósito, alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos y de la cual hablamos muchas veces. Me estaré quieto y miraré desde mi morada. Dios me decía: esto no es que signifique abandono, esto no es indiferencia. Yo estoy quieto y estoy mirándote. Esto, me decía Dios, significa que yo tengo el control de todas las cosas. Y fue cambiando algunos pensamientos en mí, algo que muchas veces creemos erróneamente de Él. Estaré quieto. Que Dios esté quieto no significa que no esté haciendo nada. ¿Me estás entendiendo, iglesia?
Que Dios esté quieto no significa que Él sea indiferente a lo que te pasa. Que Dios esté quieto mirando desde su trono significa que Él tiene el control absolutamente de todo lo que te pasa. Y no solamente hacia afuera, sino lo que te pasa por dentro. Dios no se apresura como nosotros. Nosotros humanamente estamos acostumbrados a manejarnos con nuestros tiempos y nos cuesta mucho entender la eternidad de Dios y los tiempos de Dios. Dios no se apresura, Dios espera. Por eso dice, estaré quieto, y se los dice, te lo dice a vos, me lo dice a mí, se lo dice a ese varón al cual le estaba hablando. Yo estaré quieto y voy a mirar. Yo estoy mirando todo lo que te pasa. Yo estoy observando todo lo que estás sintiendo. Yo estoy viendo lo que sucede a tu alrededor. Dios me decía, no significa que yo no esté actuando. Yo estoy mirando, esperando para actuar en el momento oportuno. Por eso, si en esta noche hay alguien en esta casa que está pensando, Dios se olvidó de mí, porque muchas veces creemos eso cuando estamos en medio de la prueba. Estamos pidiéndole algo a Dios y las cosas no suceden. Lo primero que humanamente pensamos es, ¿Dios se olvidó de mí? ¿Será que estoy haciendo todo mal? Es lo que pensamos. Y simplemente Dios muchas veces está sentado en su trono mirando. Me sentaré a mirar desde mi morada, desde mi lugar. Su lugar es el trono. Me voy a sentar a mirar. Y Dios me hablaba esta palabra, Isaías 49, versículo 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de vos, te dice el Señor. Y para alguien es esta palabra. El Señor te tiene esculpida, iglesia, en las palmas de la mano. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de tu situación. Dios no se olvidó de lo que te está pasando. Él escucha, solamente está quieto y dice, y te lo dice, y me lo dice, estaré quieto mirando desde mi trono lo que está sucediendo. A veces interpretamos mal. Yo creo que la mayoría de las veces interpretamos mal los silencios de Dios. Los interpretamos como olvidos, como enojos, como indiferencias. Tomamos los silencios de Dios como cuando nosotros humanos actuamos, cuando algo no nos gusta. Quizás algunos sueltan palabras y otros guardan silencio y se alejan. Ahora Él no dice me alejo, Él dice estoy sentado en mi trono mirándote, mirando lo que te pasa, iglesia, mirando lo que sucede. Dios mira todo y Él sabe, porque conoce que a través de esas situaciones que Dios está permitiendo en tu vida, Dios está cincelando ese diseño en vos para cumplir el propósito que tiene con tu vida. El propósito es más importante para Dios y tendría que ser más importante para nosotros que todas las cosas que nos pasan. Porque, como decimos siempre, Dios nos salvó y creo que lo más fácil para Dios y para nosotros hubiera sido que cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, nos lleva y listo. Sería bárbaro. Pero Dios tiene propósitos. Dios nos dejó porque tiene propósitos, diseño, porque tiene un plan con tu vida, con tu familia. Voy a estar quieto y esperando. Voy a estar vigilando, voy a estar cuidando, me decía Dios. Cuando yo estoy quieto mirándote, yo te estoy cuidando, iglesia.
Dios te está cuidando, Dios está vigilando lo que sucede en tu interior y a tu alrededor. Pero muchas veces nosotros lo tomamos como indiferente. Bueno, Dios no me responde, Dios no envía esa respuesta, ese cambio. Entonces lo tomamos como indiferencia cuando en realidad es todo lo contrario. En este mensaje golpeó mucho mi corazón cuando Dios me iba hablando a través de esta palabra, porque a pesar de que entiendo y a pesar de que muchas cosas de las que te estoy hablando ya las sabía, pero Dios me fue profundizando aún más. Y dice en la otra parte del versículo, como el sol claro después de la lluvia. Primero le dice a este varón, estaré quieto mirando desde mi morada, atento, cuidándote, observando todo. Y después habla y dice, como el sol claro después de la lluvia. Y Dios me hablaba de esperanza. Cuando hay tormentas, la tormenta cuando vienen esas aflicciones, esas pruebas a nuestra vida, cuando vemos las tormentas, grandes tormentas, suceden muchas cosas, pero siempre después de las tormentas hay una calma. Sale el sol, hay esperanza. Las tormentas son necesarias porque las tormentas, las aflicciones, las pruebas, los dolores agudos que algunas veces nos toca llevar, producen en nuestra vida un cambio, o debiera producir un cambio, porque a veces no comprendemos el obrar de Dios. A veces no terminamos de conocer su persona y malinterpretamos lo que Él hace o su forma de actuar. Pero Él, cada vez que envía una prueba, siempre nos saca abundancia, siempre hay una enseñanza, siempre hay una transformación, siempre va a producir, si la recibimos de la manera correcta en nosotros, un cambio para bendición en nuestra vida. Si Dios te dio dones, si Dios te dio un propósito, una promesa, un ministerio, Dios te tiene que preparar. Dios nos tiene que preparar, nos tiene que enseñar. A una medida que le estamos sirviendo, Dios sigue enseñándonos, moldeando nuestras vidas, transformando, cincelando ese diseño original en nosotros. Y cada vez que viene sobre nosotros una prueba fuerte, algo que, como esa tormenta que nos sacude, siempre después de eso hay una palabra, hay una esperanza, hay un cambio, o debiera por lo menos haber un cambio en nuestra vida, permitirle al Señor que a través de esa prueba Él pueda cambiar y sacar lo que tenga que sacar. Las tormentas, las aguas muchas veces se llevan cosas, arrastran. Eso debiera suceder también en nosotros. Dice luego, como nube de rocío en el calor de la siega. Cuando habla de siega, habla de cosecha, y me hablaba el Señor del calor, de aquellos que tienen que cosechar, que estar bajo el sol todo el día. Y acá nos habla de un rocío, y el Señor me hablaba de esto, ¿no? Del rocío de su presencia. Necesitamos ir a su presencia, necesitamos entrar en esa intimidad, necesitamos llevar esa prueba, ese dolor a los pies del Señor. Necesitamos estar ahí para que ese rocío venga a nosotros
para que esa ternura de Dios, esa esperanza como hablamos, en medio de ese calor el Señor siempre te va a enviar ese rocío, ese refrigerio, esa palabra, ese abrazo, esa guía, esa dirección. Siempre Dios es fiel y siempre lo hace. El tiempo de la cosecha, de la siega, es cansador. Y quizás hoy ya te sientas cansada de esperar, cansada de clamar. Me hablaba de esto el Señor. Muchos están cansados de esperar, de clamar. Muchos lloraron y ya están ahí, quedaron ahí, sin entender que yo me tomo mi tiempo, sin entender que para mí en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, puedo hacer lo que me están pidiendo, pero muchas veces permito que eso permanezca para que sus vidas sean transformadas. Y siempre viene a mí esta palabra de los evangelios, cuando Jesús confrontó muy fuerte en esta palabra, y a mí me golpea cuando dice, ¿no?, que vale más, y cómo ve las cosas Dios muchas veces, que vale más y es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo, sin una pierna, que con el brazo y la pierna perderte en el fuego del infierno. Es fuerte esta palabra, ¿verdad, iglesia? Cuando la leemos te quedás así, porque vos decís, wow. Y sin embargo, para Dios nuestra vida es tan valiosa, tan importante. Cuando nosotros le dijimos sí al Señor, Dios quiere que podamos alcanzar esa vida eterna, permanecer, y que el día que Él venga, vos, iglesia, estés preparada. Ayer el Señor nos hablaba, la otra semana también. Vengo pronto. El vengo pronto de Dios, solo Dios lo conoce. No sé cuándo es el vengo pronto, pero Dios está hablando, está diciendo, iglesia, despiértense. En esta semana Dios me dio una palabra y sigo con Isaías. En mi oración me hablaba de Isaías 52. Isaías 52 dice, despiértate. Iglesia, despertate. Iglesia, necesitamos despertarnos, vestirnos, como dice esta palabra, vestirnos de su ropa hermosa. Dios nos ve de la manera que nosotros muchas veces no nos vemos. Dios te ve santificada, Dios ya te ve como Él te diseñó desde el principio. Y Dios me hablaba de la iglesia, y ayer cuando escuchaba a Nadia, yo decía, Señor, gracias, porque me estuviste hablando de esto. Esta palabra puntual me daba Dios, y ayer el Señor hablaba de eso, de que traía un despertar sobre nosotros, sobre la iglesia. Es tiempo de dejar aquellas cosas que no sirven y avanzar hacia lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Dios me hablaba de esto. Hay muchos que están cansados en medio de la cosecha, cuando es tiempo de cosecha. No sé cuántos conocen el tema del campo, pero en medio del calor muchas veces tienen que trabajar desde que amanece hasta el final del día. Mucho calor, mucho cansancio, agotamiento, pero el Señor decía, yo vengo con una palabra, yo vengo con mi rocío, entren en la intimidad porque yo tengo ahí lo que necesitan. Y nosotros muchas veces oramos, clamamos y queremos que Dios cambie nuestra situación. Y Dios dice, espera, yo estoy sentado en mi trono observándote, te estoy cuidando, estoy mirando todo lo que sucede. Y no terminamos de comprender que Él es Dios, que nos ama con amor eterno, y que aún en ese amor eterno va a permitir algunas cosas. No endurezcamos nuestro corazón. Cuando viene la palabra a nuestra vida,
No endurezcas tu corazón, iglesia. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo el Señor a Pablo. Dura cosa, y a veces somos así, nos lastimamos y seguimos lastimándonos porque entramos y nos quedamos ahí en ese lugar de enojo, en ese lugar de dolor y no salimos de ahí. Pero en esta noche el Señor quiere que vos puedas entender que si todavía no llegó la respuesta, no es porque Él está indiferente, no es porque a Él no le importás, no es porque Él quiere que sufras de ninguna manera. Él está sentado en su trono mirándote, observando todo, viendo cuál es el momento oportuno para actuar a tu favor. Dios no nos mira para, mira que sufra más, dale sí un poquito más, todavía falta, no. Y a veces no conocemos a Dios. Necesitamos despertar y conocer que Él es un Padre que nos ama, un Padre amoroso, que Él fue capaz de dar a su Hijo, y su Hijo Jesús fue capaz de dar su vida por vos. Y dice su palabra: ¿cómo no te daré todas las cosas que me pedís? Pero todo tiene su tiempo. Y a veces somos nosotros los duros que estamos ahí, permanecemos en la dureza de nuestro corazón y no le permitimos al Señor que pueda obrar, que pueda hacer todo lo que quiere hacer para prepararnos para recibir todo lo que Él tiene para nuestras vidas, que es mucho más de lo que podemos imaginarnos. Y aún dice la palabra, mucho más, iglesia, de lo que estamos pidiendo y de lo que estamos esperando. Isaías 18:4 nos enseña que no siempre el Señor actúa como nosotros esperamos que Él lo haga. Hay una palabra en el libro de Habacuc 2:3 muy conocida. Aunque la visión tarde, aunque la promesa tarde por un tiempo. ¿Cuánto tiempo, pastora? Yo no lo sé. Pero dice acá, aunque la visión, la promesa, lo que les pediste, lo que estás esperando, tarde, aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero ¿cómo? ¿Va a tardar o no va a tardar? No tardará más de lo que el Señor decidió. Solo Él conoce, solo Él sabe, solo Él. Si Dios te prometió que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Su quietud no es indiferencia, su silencio no es pasividad. El Señor está en su quietud, cuidándote, obrando, renovando tu corazón, trayendo ese rocío, trayendo esa esperanza. Su quietud no es como nosotros muchas veces creemos, que Él está en el trono y yo estoy acá padeciendo, sufriendo, esperando. ¿Para cuándo? No, Dios está cerca. Dios está cerca. Y dice que Él está cerca de esa palabra. Esa palabra. Hay una palabra para cada uno de nosotros. Cada día hay una palabra. Que ese es el rocío, es la esperanza que Él trae, es la sabiduría, es la dirección, es la guía que va a traer transformación a tu vida y a la mía. Amén. Salmos 121:4 dice: aquí no se adormecerá ni dormirá el que me guarda. Y ahí pone tu nombre. A veces parece que Dios está lejos, como te dije recién, está ausente, pero el Señor no. De ninguna manera. Él está ahí, está con nosotros. Él conoce tu dolor. Y Él es especialista. La palabra dice que Él es varón de dolores. Él es varón de dolores. Él sufrió, Él padeció. Y Él no es indiferente a tu dolor, varón, mujer. Él no es indiferente a tu dolor. Pero es necesario que ese dolor sea puesto en las manos de Él. Amén. Dios trae claridad a nuestras vidas,
después de esa tormenta, el sol lo aclara todo. Cuando sale el sol, vemos todo con claridad. Y después de la prueba, Dios siempre va a traer entendimiento, discernimiento, sabiduría a tu vida y claridad para que puedas ver, para que puedas entender todas las cosas. Dios promete que después de la tormenta viene ese sol. Dios promete que Él nos va a traer su guía y su dirección. Dios nos promete el sol, esa claridad que todos necesitamos, el entender para poder permanecer. Dios lo hace y podemos decir, y si no entiendo, debo permanecer igual, por supuesto, pero Dios es tan bueno que dice acá esta palabra, menos la que hoy me dio a mí para compartir con vos, que después de esa tormenta Él permite que salga el sol. Después de esa aflicción o en medio de ella, Dios va a traer claridad a tu vida. En medio del dolor, en medio de las lágrimas, muchas veces nos cegamos, nuestros ojos quedan cegados y vemos las cosas solamente como nosotros las vemos. Porque cuando estamos mal, iglesia, vemos todo mal, todo está negro. Por eso Dios nos habla de que Él va a traer claridad. Cuando el Señor quita el velo de nuestros ojos, comenzamos a ver las cosas diferentes. Cuando estamos encerrados en nuestro dolor, cuando estamos ahí encerrados en ese enojo quizás, solamente vemos el encierro en donde estamos, la oscuridad. En el encierro hay oscuridad. En las tormentas se pone todo el negro, el cielo se pone negro. Hay rayos, hay relámpagos, hay confusión. Pero Dios dice, yo envío el sol. Yo envío esa palabra, envío claridad. Por eso yo sé que en esta noche el Señor ya está obrando. Amén. Yo cuando oraba, yo le decía, Señor, tu palabra no vuelve vacía. Amén, iglesia. Y mientras nosotros escuchamos su palabra, el Espíritu Santo va trayendo a memoria lo que nos sucede, lo que necesitamos. Y la palabra es medicina para nosotros. La palabra nos sana. Por eso sé que el Señor en esta noche trae dirección, trae guía, va a aclarar todo eso que vos tenés confuso. Dios envía una claridad sobre tu mente, una renovación y quita el velo. Es necesario quitar el velo de nuestros ojos para poder ver como Dios ve y no como nosotros vemos. Nosotros vemos hasta ahí, Dios ve hasta allá, ve todo, ve lo eterno. Él sabe, Él conoce. Salmos 35 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No vas a quedarte siempre ahí. Amén. Cuando estamos en medio de esa aflicción decimos, uy, de acá esto va a durar para siempre. No. Comenzá, salí de ese lugar y comenzá a clamar a Dios y decirle, ya no por la situación que te aflige, sino por tu propia vida. Señor, quiero que a través de esto me cambies a mí. Quiero ver las cosas diferentes. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo nos dice que nuestras palabras crean. Dios mismo nos dice que en nuestra boca hay poder de vida y de muerte. Dios mismo nos dice que conforme a cómo oramos, muchas veces podemos orar bien o podemos estar orando mal. Por eso es tan importante entender que debemos cambiar y salir de ese lugar que muchas veces entramos, ese lugar de oscuridad donde solo vemos el problema, donde solo vemos la aflicción, donde solo vemos lo que nos pasa, donde solo vemos que no avanzamos, que clamamos, que oramos, que esperamos, pero que Dios no hace nada. Y estamos cerrando al blanco.
Porque Dios sí hace. Dios hace. Dios hace siempre, todo el tiempo. Aún cuando guarde silencio, aún cuando no haya respuesta, aún cuando no haya cambios, Dios está haciendo, está obrando. Pero depende mucho de nosotros. Siempre decimos que nosotros tenemos que ser protagonistas, y lo somos de hecho. Somos protagonistas de nuestro destino. ¿Por qué? Porque a través de nuestras decisiones, a través de escuchar su palabra, podemos tomarla o podemos dejarla a un lado. ¿Depende de mí? Claro que sí, para que dependa de Dios, porque Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía, y a veces permanecemos endurecidos, permanecemos en ese lugar y nuestra visión se acorta, iglesia, porque estamos en medio de la oscuridad. Y en la oscuridad, ¿podés ver algo? Si entras en una habitación completamente oscura, ¿podés ver algo? No, absolutamente, no ves nada. Ahora, si tomás un fósforo en medio de un lugar totalmente oscuro, un solo fósforo tan insignificante, y lo prendés, comenzás a ver. Por eso es necesario y depende de nosotros, aún eso pequeño que quizás vos hoy podés comenzar a permitir que esa palabra comience a obrar en tu vida, que le permitas al Señor que te vaya mostrando, que traiga esa claridad. Algo comienza a suceder. Aún un poquito así, que vos te animes a creerle a Dios, comienza un cambio. Un cambio en lo que le estás pidiendo, no lo sé, porque acá la palabra que yo te comparto dice que el Señor dijo claramente: yo estoy sentado en mi trono, estoy mirando y esperando el momento para obrar. O sea que yo no sé si ya lo va a hacer. Lo que yo sí sé es que Él está sabiendo lo que me pasa, y que lo que Él quiere también es un cambio en mi actitud. Entonces, procuremos escuchar a Dios y procuremos en la medida que podamos no quedarnos en ese lugar de oscuridad, aunque sea de a poquito, pequeños pasos que vos vayas dando. Un pequeño, mira, si yo estoy en este lugar y permanezco acá, no hay cambio. Pero si solamente me dan las fuerzas y la fe para hacer esto, ya salí de ese lugar. Ya me moví. Con algo tan pequeño, ya salí de ese lugar. Y al salir, algo comenzó a cambiar en mí. Amén. A veces creemos que tenemos que hacer grandes cambios, creer. No. Son las pequeñas cosas las que nos llevan a alcanzar lo que Dios tiene y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él quiere transformar, que nos va a llevar a alcanzar todo lo que anhelamos. Mirá lo que dice Oseas 6:3: vendrá a nosotros, el Señor vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana de la tierra. Cuando estamos cansados, ya estamos agobiados, cuando no queremos más, quizás viniste hoy y dijiste: yo ya no quiero más, ya está. El Señor envía esa lluvia, ese renuevo, ese rocío. Los discípulos, cuando Jesús les habló y les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Cuando le habló el joven rico, los discípulos, entendidos, dijeron: Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si solo vos tenés palabra de vida eterna. Y cuando nosotros estamos mal, decimos: no, yo ya no quiero más. Cuando por un instante pensás, decís: ¿y qué va a ser de mí? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos, iglesia? ¿Dónde estaría yo si no lo hubiera conocido a Él?
¿Dónde estarías? ¿Dónde vamos a ir el día que partamos si no lo conocemos a Él? Hoy ya conocemos la verdad. ¿A dónde? Los discípulos le dijeron, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Y eso que a los discípulos les costó un montón y le costaba un montón entender a Jesús. Pero se dieron cuenta, no hay otro lugar mejor que estar en los brazos del Señor. No hay otro lugar mejor. Entonces, Él dice, no tengan temor, porque aún en medio de esas situaciones, yo estoy. Dios no te deja solo. Dios ve que estás cansada, iglesia, agobiada, que ya no das más, que ya decís, ya no sé cómo orar, no veo cambios, no sé qué hacer. ¿Acaso Dios me escucha? Sí, Dios te escucha. Claro que sí. Dios no se olvida de nosotros. Dios no nos desecha, Dios nos escucha. La siega representa nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Y a veces nos esforzamos por venir a la iglesia, nos esforzamos por creer, nos esforzamos por servirlo a Él, estando aún mal. Dios ve tu esfuerzo, varón, mujer. Iglesia, Dios ve tu esfuerzo. Me hablaba de eso el Señor. La siega es esfuerzo, es estar en medio de ese calor agotador. Decir, ya no quiero más, pero yo sé que si no hago esto me muero, nos morimos. Si nos apartamos de Dios, nos morimos. Espiritualmente nos morimos. Y andamos ahí viviendo una vida sin sentido. Entonces, cuando comenzamos a entender, aunque sea un poquito, decimos, no me conviene. Señor, hace algo. Y quizás en ese Señor hace algo, Dios te está diciendo en esta noche, yo estoy sentado en mi trono y te estoy esperando que vengas a mí, porque mi palabra dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo les daré descanso. Yo tengo tu descanso, te dice el Señor, iglesia, pero estoy esperando que vengas a mí. ¿Lo entendemos? Y a veces decimos, Dios no está obrando, y Dios está esperando que vos hagas algo, que hagas tu parte. Isaías 40, 29 al 31 habla de que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas cuando ya no tenemos ninguna. Y a veces no tenemos más fuerzas, no tenemos ganas de seguir. No vemos ahí la luz, pero Dios dice en esta noche, yo traigo claridad a tus pensamientos. Quizás vos necesites en esta noche claridad en tus pensamientos, discernimiento, entendimiento, que se ha quitado el velo. Quizás en esta noche necesites nuevas fuerzas, necesites ese rocío del Señor, esa lluvia temprana y tardía que llega en el momento oportuno, porque conoce lo que la semilla y la planta está necesitando. Él te conoce, Él me conoce, Él sabe. Y entonces, ¿por qué no hace nada? Dios está haciendo, Dios está observando qué haces, te está cuidando, está esperando para obrar, para darte. Pero tenemos que entender cuál es nuestra parte, porque si yo no sé qué tengo que hacer, no voy a hacer. Por eso es tan importante esa relación, esa intimidad con Dios, ese leer su palabra para que Él se revele y te vaya mostrando, te vaya hablando. Hay 3 personajes bíblicos que yo me anoté, que digo, y lo puse de esta manera en mis notas, 3 personajes bíblicos que experimentaron Isaías 18:4. El primero, José. Dios le da una promesa a José y de pronto José conoce que había un propósito grande para él, y en Génesis, no lo vamos a leer porque son varios capítulos, 37 al 50, José vemos que
fue vendido después de que Dios le habla, le da esos sueños y le muestra que lo va a poner por encima de sus hermanos, por encima de su madre y de su padre, y le da toda esa revelación que trae Dios sobre José. Ahí es cuando vemos que su padre lo manda a buscar a sus hermanos y José es vendido por sus hermanos. Y después de eso pasa por muchas cuestiones, una injusticia, por querer cuidarse. Esa mujer vino y lo acusó y injustamente estuvo preso muchos años José. Y Dios guardó silencio. Dios guardó silencio. ¿Por qué Dios no hizo nada? Y a veces nosotros podemos reflejarnos en esto, ¿no? Llegan sus hermanos, lo tiran al pozo, después lo venden, después esa mujer lo acusa, después lo ponen, lo encarcelan, está ahí un día, está 2 días, está años ahí. ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no impediste que me vendieran? ¿Por qué permitís que pase por esto? ¿Por qué enviaste esta situación de dolor y de aflicción constante a mi vida? Y estamos así. Y decimos, ¿y Dios dónde estaba cuando José estaba encarcelado? José no hizo nada malo. No era justo que él estuviera en la cárcel. Esa mujer se quería acostar con él y él no, porque él tenía temor de Dios y sabía que estaba mal. Y sabía que ese varón había confiado todas sus cosas y él le dijo, tu esposo me confió todo menos a vos. No te tocaría jamás. No, un hombre leal, un hombre temeroso de Dios, pero sin embargo fue vendido como esclavo. Pero sin embargo, porque yo voy a la iglesia, pero yo diezmo, pero yo ofrendo, pero yo oro, pero yo leo, ¿por qué me pasa todo a mí? Hay propósito, hay un propósito superior a todo lo que nosotros humanamente vemos solamente acá delante de nuestras narices. Y Dios quiere eso. Dios quiere que tengamos entendimiento, revelación, discernimiento, sabiduría para saber y entender que lo que nos pasa va más allá. Dios tiene un plan superior a lo que nosotros podemos comprender. ¿Y qué pasó con José? Años y años, y él interpretaba sueños, y el copero y el panadero tuvieron los sueños y él los interpretó, y siguió en la cárcel. Dijo, acuérdense de mí cuando vayan a Faraón, acuérdense. Y no se acordaron, hasta que llegó el tiempo de Dios, hasta que Dios dijo, bueno, Josecito, ya estás listo. Yo tengo una tarea para vos. Te voy a poner allá, como segundo de Faraón, reconocido en todo Egipto. Josecito, vas a estar ahí con la sabiduría que yo te voy a dar. Va a haber hambre en la tierra, pero vos vas a proveer con lo que yo te voy a mostrar y enseñar, y vos vas a hacer a tus hermanos, a tu familia y a las naciones. Josecito, ¿estás listo? Y capaz que Dios decía, le falta un par, no todavía. Y nosotros seguimos peleando, quejándonos, murmurando, pero Dios. Falta. No entendemos que hay que ponerlo a Él en primer lugar. Hablamos tanto de esto. Acomodamos nuestra vida y a Dios lo ponemos. A ver, Dios, vení, dale, me quedó un lugarcito acá, dale, ¿entrás? Sí, dale, acá te pongo. No, iglesia, no es así. Y hasta que no lo entendés, a Dios no le preocupaba que José estuviera en la cárcel. Qué Dios malo que tenemos. No. Ay, pero Dios, injustamente, pobrecito José. Había cosas en José que tenían que salir de él. Porque si José llegaba al lugar que llegaba, que Dios tenía preparado para él, como estaba, hubiera hecho un desastre. No hubiera llegado. Un sopapo le hubieran dado. Porque era temeroso de Dios, pero también
no sé, yo no lo conocí, pero por lo que uno va leyendo, había en él soberbia, había en él orgullo, y Dios todo eso lo tiene que sacar. Nosotros nos ponemos en un molde y Dios tiene su molde, su diseño original. Entonces a veces está el diseño original y yo no entro ahí, no entro, me sobra un poquito de acá y hay que sacar. No, pero allá, y no entramos, y tenemos que entrar ahí, en ese diseño original, ahí, y pataleamos, y bueno, iglesia, Dios me hablaba de que tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Oramos, no nos responde, entonces nosotros vamos y hacemos un desastre. Hacemos las cosas como a nuestra manera y después tenemos consecuencias. Cuando José estuvo listo me impacta la palabra, ¿no? Porque primeramente él cuando entendió todo esto, dice que cuando llegó el momento y le cuentan a Faraón, dice, bueno, vayan y sáquenlo. Y dice que apresuradamente, después de años, después que le dijo, ay, por favor, díganle, acuérdense de mí, háblenle de mí, que yo interpreto. No. Cuando Dios dijo, Josecito, ¿estás listo? Dice que ese día Faraón lo mandó a llamar y apresuradamente lo cambiaron, lo afeitaron, dale José, bañate, lo sacaron y ya el propósito que Dios tenía con él se empezó a cumplir. Y cuando llegaron sus hermanos que le pidieron perdón después de toda la historia, una historia preciosa, léela si nunca la leíste. Dice que él le dijo, tranquilos. Yo creo que si Dios no lo hubiera macerado, los agarraba del cogote a cada uno de los hermanos. José, ¿o no? ¿Qué hubieras hecho vos? Lo vendieron, lo insultaron, se burlaron de él, le arrancaron la túnica, hicieron de todo y ahora me venís a pedir, ¿qué? Perdón, no escuché, ¿querés comida? Hubiera actuado humanamente. Sin embargo, él dijo, tranquilos, porque ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios lo tornó para mi bien. Entonces, cuando las cosas salen mal, no te preocupes, porque Dios cuando tiene un propósito con vos y vos estás alineado, Dios lo torna para bien. Dios es Dios, eso es lo que tenemos que entender y a veces nos cuesta tanto entender. Por eso, si te sentís ahí como José en esa cárcel de dolor, de oscuridad, porque la cárcel es fría, quizás estás hoy con tu corazón frío, duro, quizás te sentís acorralado por las situaciones y no podés salir. Dios tiene un plan con tu vida, iglesia, amén. Dios tiene un plan, Dios no se olvidó de vos. Dios sabe por lo que estás pasando. El segundo que me anoté es Elías. Y a veces, como Elías, creemos que Dios obra de la manera que nosotros esperamos, ¿no? Y leyendo un poco la historia de Elías, vemos cuando él entra a la cueva y vemos a un Dios que le tiene que enseñar a Elías y decirle, yo no estoy en medio del fuego, ni de los estruendos, ni de los milagros. Yo no estoy ahí en las bendiciones. Yo estoy ahí en el silbo apacible, Elías, en ese susurro. Ahí estoy yo. Y si estás en medio esperando el milagro y esperando que acontezcan las provisiones, que no está mal, pero estamos hoy hablando de eso. Y Dios está ahí queriendo que entres en la intimidad para que Él pueda susurrar. Digo, cuando alguien susurra, si no estás prestando atención, no escuchás. O sea, no escuchás. Si alguien te habla despacito y vos tenés la música alta, estás haciendo cosas, vas y venís, no vas a escuchar. Para escuchar un susurro, para escuchar el silbo apacible, tenés que quedarte quieto y prestar atención.
ay, Señor, necesito que me hables, y quedarte ahí. Y no pasa nada, me levanto y me voy. Quédate ahí. Pero tengo que hacer cosas. Bueno, entonces usa un poquito de tu madrugada. Si no trabajas durante la madrugada, ay, quédate ahí. Aprende a escuchar. Tenemos que aprender. Eso se tiene que aprender, porque cuando él habla, Elías tuvo que aprender a escuchar que él no estaba en ninguna de todas esas manifestaciones que él pretendía. Dios quería tratar con Elías y necesitaba que Elías se quede quieto y que salga y escuche, que salga de ese lugar de encierro, que salga ahí de esa cueva de creer que, ay, no, pero Dios, no, pero mirá lo que pasó, vos, no. Elías, espera. Yo soy Dios y quiero hablarte y quiero enseñarte. La palabra en Isaías dice que Él tiene tesoros ocultos para nosotros. Hay tesoros que Él te va a enseñar en tu intimidad a vos, en lo que necesite que vos aprenda. A mí me va a hablar de otra cosa. Y cuando empezamos ahí a entender, y a veces aún así seguimos, porque vamos y venimos y muchas veces nos cuesta, pero el Señor sigue esperándonos, sigue sentado en su trono. Dice, yo estoy mirándote, cuidándote, observando, hablándote, para que vos entiendas que te amo y que quiero moldearte para lo que quiero darte. Porque muchas veces le pedimos a Dios algo y si no estamos moldeados, ese algo nos va a apartar de lo más importante que es Él, su plan, su propósito y Él. Entonces Dios, cuando nos moldea primero, todas las luces y los brillos no nos sacan, no nos desenfocan, porque entendemos quiénes somos y hemos conocido a Él, su brillo y su luz. ¿Sabes que cuando tenés ese encuentro con Dios no hay nada que lo supere? Nada te llena después. En cambio, cuando no, buscas y cualquier cosita, cualquier cosa te viene bien. Pero cuando vos probaste, cuando vos saboreás un buen vino, si te gusta el vino, vamos a poner el vino. Cuando vos saboreás un vino bueno, de calidad, y te vas a tomar después un vino más o menos medio ahí, más bajo, decís, no, porque ya probaste el de calidad. Si no probás el de calidad, te va a gustar el otro. Pero cuando vos gustaste de lo bueno, lo otro no te alcanza. Decís, no, porque ya conoces algo mejor. Y Él es lo mejor. Y cuando vos gustás de su presencia, cuando vos gustás de servirle y de que Él te guíe, cualquier cosa que te dicen que va bien, no. Por eso es tan importante cuando Elías le dice, Elías, tranquilo, yo hablo por un silbo apacible que lo vas a escuchar solamente si prestás atención y estás cerca mío. Fundamental, porque a lo lejos los susurros y los silbos, imposible de escuchar. Por eso a veces Dios nos ve agotados, cansados, rotos, y envía ese susurro, envía ese rocío, y nosotros estamos tan de acá para allá que no los percibimos. Tercero, Lázaro. Esta historia de Lázaro que es tan impactante. Digo, Lázaro también pudieron experimentar esto, ¿no? Las hermanas y el mismo Lázaro antes de morir.
era su amigo y lo mandan a llamar a Jesús. Esto lo encontrás, si querés leer la historia, en el libro de San Juan, capítulo 11, del versículo 1 en adelante hasta el 44, más o menos ahí estamos. Y dice que lo mandaron a llamar a Jesús para que viniera, y dice que Jesús, cuando le dijeron que su amigo Lázaro estaba enfermo de muerte, así, enfermo de muerte, o sea, Jesús está grave, se va a morir, por favor vení. Y Jesús esperó 2 días más. ¿Qué habrá sentido Lázaro, no? Qué decepción. ¿Qué habrá sentido? Yo a veces trato de ponerme, ¿no?, en ese lugar y digo, las hermanas, bueno, Marta, María, después vemos lo que le dijeron. Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Por qué no viniste? Le reclamaron. Le reclamaron cada una a su manera. Es para otra prédica, pero le reclamaron. Lázaro se murió sin ver a su amigo al lado de él. Lázaro se murió y Jesús no vino. Y a veces nosotros estamos así. Señor, 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 hace algo, Señor, no doy más, Señor. Y el Señor, silencio total. Y decimos, ¿por qué? Y no entendemos. Jesús tardó porque Él sabía que si iba a orar por Lázaro y Lázaro se iba a sanar. Gloria a Dios. Pero Él tenía un plan, otro plan mayor. Él quería que Lázaro muriera para resucitarlo. No es lo mismo sanar que resucitar a un muerto, ¿verdad? Ponete vos hoy, vas al hospital, hay un enfermo, te mandan a llamar, por favor, podés venir a orar por mi hermano, mi hermana, mi padre. Vos vas, se sana, gloria a Dios. Qué testimonio, qué bendición. Imagínate que llegás y se murió. Todo mal, todo mal. ¿Por qué no viniste antes? Mirá que te dijimos, bueno, no pude, pueden pasar. Se murió. ¿Y dónde está? Y ya lo llevaron ahí. No sé cómo es que se llama ahí en la parte. Ahí. Bueno, no escucho, no importa. La morgue, gracias, iglesia, grita, no escucho. La morgue. Y te toca ir a la morgue. Entonces, ¿para qué lo va a ir a ver? Me permiten entrar, pero ya está muerto. Me permiten entrar y que el muerto se levante. Salís con el muertito de la morgue. ¡Oh! Todo el hospital se va a enterar. ¿O no? Ahí se entera la familia, la persona que estaba enferma, y si había algunas camas alrededor, alguna enfermera, algún médico puede ser. Todo el hospital se va a enterar. Claro, y a veces no entendemos eso. Y el Señor tenía un plan. Por eso, si estamos esperando una respuesta urgente, como ellos, ellos necesitaban urgentemente que Jesús viniera a orar por Lázaro. Si necesitas una respuesta urgente y ves que el Señor no hace nada, es porque tiene un plan. Yo no te lo puedo decir, pero vos podés entrar en la intimidad y hablar con Él y prestar atención a ese susurro, a ese silbo apacible, y entender que como José, cuando Dios termine de hacer a través de eso que tanto te aflige en tu vida, lo que Él quiere hacer, va a decir como José, llegó el día, vayan a llamarlo, vamos, que se afeite, que se prepare y que venga, ya está, ya lo tengo listo para lo que quiero que haga. Amén, iglesia. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios. Por eso termino con esto. Isaías 18:4 no es solo una declaración profética, sino una revelación del carácter de Dios. Amén. Primero, Él observa desde su trono. Segundo, Él actúa en el tiempo oportuno. Y tercero, Él renueva nuestras vidas con su rocío. Él nos renueva
Él nos da nuevas fuerzas. Él viene a nosotros y nos entrega todo lo que necesitamos. Por eso, si estás atravesando por alguna situación difícil, por alguna aflicción, algún dolor, alguna respuesta urgente, si escuchás testimonios de otros, pero vos te mirás y decís, ¿y por qué yo? A mí no. Y si a vos no, es porque sí, hay algo más. Quizás a otros Dios los sana y a vos te quiere resucitar. Quizás otros ven los estruendos y los milagros, pero el Señor con vos tiene algo especial. Quiere afinar tus oídos para que puedas escuchar ese silbo apacible y poder usar tu boca después para hablarle a los corazones sedientos, necesitados, a los que todavía no aprendieron a estar en esa intimidad y en esa quietud. Por eso, iglesia, creo que es un momento para pensar cómo estamos, cómo está nuestra situación y poder entender que nuestro Dios es un Dios que está sentado en su trono, mirando, cuidando, viendo cada detalle de tu vida para poder darte aquello que tanto estás esperando. Y ojo, quizás no te va a dar exactamente lo que estás esperando, sino te va a dar lo que realmente estás necesitando, lo que Él necesita forjar en vos para hacer su obra y para que vos puedas vivir en esa plenitud que hoy decís, si sucede esto, yo voy a estar bien. Y quizás si sucede esto, no vas a estar bien. Sí, pastora, no. Y hablo con causa y conocimiento porque lo viví. Viví eso. Y un día le tuve que decir a Dios, yo pensé que esto iba, y Dios me dijo, ¿viste que no? Y tuve que aprender, iglesia, que solo Él sabe qué es mejor para mí.